Bueno, te cedo la palabra, Roberto. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Pues sí, pues no tuve la fortuna de nacer en Costa Rica, pero he vivido toda mi vida prácticamente acá. Pero les confieso que Colombia es como mi segunda patria. Tuve la fortuna de iniciar mis estudios en Bogotá. Estudiaba comunicación social en la Javeriana. Entonces, eh, siempre he tenido una cercanía muy grande con Colombia y luego trabajé con la Embajada de Colombia aquí en Costa Rica. Así que eh, canto el himno Colombia. nacional de Colombia con mucho orgullo. Me costó aprenderme, era un poco largo, pero no, la verdad que siempre he tenido una afinidad y una cercanía. Tengo grandes amigos en Colombia, tengo grandes relaciones de negocio. En mi experiencia profesional, que inicialmente trabajé del lado de las empresas, entonces yo digo que yo soy de los consultores que sí saben cómo se viven las cosas del otro lado. Trabajamos mucho también en proyectos en Colombia. Así que es un placer de verdad para mí estar hoy acá. Le agradezco muchísimo a Mónica y a la Red Cluster Colombia por permitirnos esta oportunidad de compartir con ustedes un poco del trabajo que hemos realizado en el espacio de clústeres y particularmente en los últimos 2, 3 años, 4 años tal vez, hemos venido tratando de profundizar un poco más en el tema de modelos de negocio de clúster. Evidentemente hay mucho conocimiento, hay mucho expertise en el área de estrategia y estrategia en clústeres, pero realmente hay poco entendimiento alrededor de lo que son modelos de negocio de clústeres y nosotros consideramos que es sumamente importante desarrollar más capacidades en este tema, profundizar el conocimiento y por supuesto también proveer a los clústeres y sobre todo pues a los cluster managers con herramientas para poder diseñar sus modelos de negocio y pues quienes ya tuvieron la oportunidad de leer el reporte sobre el cual vamos a basar el trabajo de hoy y mañana, pues ya tendrán una mirada un poco más profunda. El objetivo de hoy es que hagamos un recorrido por los principales conceptos que cubrimos en este reporte y mañana hagamos un trabajo 100% práctico, es decir, que tengan la oportunidad ya no solo de escucharme a mí y ver estos conceptos desde una perspectiva teórica conceptual, sino que ya los podamos llevar a la práctica y entonces puedan trabajar en una serie de ejercicios, puedan interactuar con algunas de las herramientas que mostramos en el reporte y que les van a ayudar a ustedes directamente con el trabajo en clústeres. Voy a comenzar compartiendo mi pantalla y ustedes me dirán si se mira la presentación en la visualización que está completa, no la que trae las notas. Mónica, si me pudieras afirmar si se mira la Vemos pantalla completa. perfectamente. Vemos Ok. perfectamente. Creo que hay algunas personas en el lobby, en caso que Ya tú puedas sí, estarme ya. apoyando con la incorporación de ellos. Entonces, Claro que bueno, sí. como decía Mónica, pues este es un esfuerzo de la Red Cluster Colombia por proveerles algunas nuevas herramientas, algunos nuevos conocimientos y ahorita pues voy muy brevemente a hablarles de Engage Innovate Strategy Tools, complementar lo que Mónica comentaba. La agenda, vamos a trabajar hoy, como les decía, más en un resumen de los principales conceptos del reporte
y mañana vamos a hacer un trabajo práctico. Finalizada la sesión, yo le envío la presentación a Mónica. Pueden revisitarla en caso que de aquí a mañana no les sea posible mirar el reporte completo. Y ahí van a encontrar los enlaces al lienzo de trabajo con la plataforma Miro, que es la que vamos a utilizar. Vamos a mañana comenzar con un muy breve entrenamiento para ver las principales funcionalidades. Y bueno, Buenísimo. tendrán también ahí el acceso para descargar el reporte y acceder a las herramientas que les vamos a ir mostrando. Pues bueno, Mónica ya hizo un resumen de mi experiencia. Como les decía, yo trabajé muchos años con empresas multinacionales aquí en Latinoamérica. Trabajé con un grupo guatemalteco también familiar con negocios muy grandes en el sector agroindustrial. Y desde el 2016 me dedico a la consultoría. Estuve 2 años en Alemania especializándome en varias de estas nuevas metodologías de pensamiento alrededor de transformación, estrategia, muy interesado en ecosistemas. Y en el 2018 que conozco a Christian Rangen, que pues es, como decía Mónica, uno de los principales expertos globales en el tema de clústeres y ahorita vamos a hablar un poco de este concepto superclústeres de innovación. Vengo trabajando en el espacio de clústeres. Sin embargo, mucho del trabajo y los conceptos que vamos a cubrir vienen de tiempos en que Cristian comienza a trabajar con el Programa Nacional de Clústeres de Noruega. Él es noruego, basado en Stavanger, y sus más de 10 años trabajando con clústeres alrededor del mundo. Como mencionó Mónica, pues trabajamos con muchos países. Más recientemente yo específicamente he estado trabajando en Canadá, en Estados Unidos, en México, mucho en Costa Rica, donde estamos recién lanzando un programa nacional de clústeres y estamos viendo clústeres emergiendo en los Balcanes, en los países nórdicos. Y bueno, y esto nos ha llevado a trabajar también con muchísimas diferentes industrias que van desde industrias más tradicionales hasta industrias que llamamos nosotros industrias del futuro, como energías renovables, como el caso de las fintech, como caso de las industrias del océano, que han venido tomando mucha relevancia. Nosotros, a través de nuestra empresa hermana Strategy Tools, desarrollamos toda una suite de soluciones. Entonces, como van a ver hoy, trabajamos mucho con lienzos, con herramientas tipo lienzo que ayudan a trabajar en las diferentes áreas de desarrollo de los clústeres. Generamos contenido, diferentes reportes que ya les vamos a mencionar y diferentes plataformas que ayudan a trabajar en esto. Yo recomiendo, como complemento al reporte de modelos de negocio, también hacer una lectura de este reporte que aparece aquí, el que dice 2019, cómo construir superclústeres de innovación, porque ahí van a encontrar muchos de los conceptos generales y un poco el contexto de dónde nace y cómo profundizamos en el tema de modelos de negocio. Y bueno, esperamos hacer una primera publicación de un libro en el 2024. Sin embargo, creo que en lo que más nos enfocamos es realmente en crear un espacio, crear espacios de encuentro con la comunidad de clústeres.
Esta es una foto de un taller que realizamos mensualmente con las personas que participan en uno de nuestros programas de formación de clústeres, que como pueden ver, tiene personas de todo el mundo. Y en este caso en particular, estábamos trabajando o colaborando junto con la persona de Finlandia, el que está aquí en la parte superior derecha, con Cristian, que, representa una organización que está impulsando en Finlandia el desarrollo de un programa nacional de clústeres. Entonces, en este taller en específico, como ven personas de todo el mundo, trabajamos un poco con Cristian para darle perspectiva y darle un poco de referencias de lo que están pasando en otros países. Y bueno, y como ustedes saben, clústeres es en gran medida conectar, es colaborar y eso es parte de lo que buscamos hablar. Pero bueno, teniendo un poco ese antecedente de cómo es que trabajamos en clústeres, de cómo entendemos nosotros una comunidad de clústeres cada vez global y en ese sentido, pues también tenemos una cercanía muy grande con TCI iNetwork. De hecho, junto con ellos lanzamos la versión en inglés del reporte del que vamos a estar trabajando y complementamos pues mucho también por supuesto nuestra investigación con lo que se genera desde TCI Network, que definitivamente es un recurso muy valioso y que si no estoy mal, varias instituciones y me imagino que varios clústeres en Colombia son parte de. Pero bueno, hoy nos va a tocar un poquito tal vez la parte en que me van a tener que escuchar un poco más a mí hablar. Mañana pues el trabajo va a ser totalmente práctico, entonces no los voy a tener que aburrir tanto con mi R de tico. Pero bueno, comencemos a hablar un poquito de modelos de negocio de clústeres. Y la idea es, si bien vamos a tener un espacio formal para hacer preguntas, vamos a ir haciendo algunas pausas para que podamos ir calibrando si hay algunas dudas, algunas consultas específicas que podamos ir resolviendo en el camino y así vamos haciendo un poquito más dinámica la sesión. Como yo no veo el chat, Mónica, en el momento en el que hay alguna pregunta, por favor tú me avisas y me la formulas y así vamos llevando Claro que sí. la sesión. Entonces, te dejo porfa esa asignación. Pero Claro bueno, que sí. como les decía, comencemos. ¿Y por qué es importante hablar de modelos de negocio? Y una de las cosas que encontramos cuando trabajamos, ¿verdad? Con ya sea con programas nacionales de clústeres o trabajamos directamente con algún clúster o si desarrollamos algún taller y le formulamos al cluster manager, a los líderes del clúster en general, la pregunta de si podrían describir el modelo de negocio de su clúster. Por lo general, encontrábamos silencio, así caras un poquito como, bueno, pero ¿qué se refiere con modelo de negocio? Si somos un clúster, no somos una empresa, no tenemos un modelo de negocio. Y si les pedíamos que lo hicieran en menos de 30 segundos, pues todavía se volvía un poquito más retador dar esta respuesta. Entonces, comenzamos realmente a plantearnos la necesidad de estudiar más a fondo qué entendemos por modelo de negocio y por qué sería importante para que las organizaciones tipo clúster tuvieran claridad
en cuál es el modelo de negocio de clústeres. ¿Cómo los entendemos? ¿Cómo los definimos? Y sobre todo, entonces, ¿cómo podemos diseñarlos y cómo podemos cambiarlos, modificarlos, evolucionarlos, ajustarlos, reinventarlos, etcétera? No sé si alguien conoce a esta persona que estoy aquí proyectando. Bueno, ella es Bianca Dragomir. Yo les aconsejo que la busquen en LinkedIn y en sus plataformas de redes sociales, porque es definitivamente una de las mejores cluster manager que hay para mí en el mundo. Ella trabaja con Abaesen, que es un clúster de energías limpias en Valencia, España. Y por ahí en 2018, 2019, fue nombrada como la gerente de clúster, la cluster manager del año por parte de la Unión Europea. Y Bianca es una, perdón, Bianca, ¿qué? Para poner el nombre en el chat. Bianca Dragomir, Ajá. Dragomir, Bianca Dragomir. Ahorita les pongo también su enlace. Y Bianca venía insistiendo mucho en este tema de clústeres de cambio. Ella hablaba de la necesidad de cambiar un poquito el modelo sobre el cual se venían construyendo los clústeres y que era necesario crear y hacer un cambio importante en los clústeres para generar un mayor impacto. Y Bianca, una de las cosas que decía es, los clústeres necesitan pensar y actuar como startups, probando, escalando lo que funciona y desarrollando modelos de negocio robustos. Entonces, Bianca lo que nos está realmente tratando de decir es que como las startups que están, ¿verdad?, en este proceso de iniciar y con startups, ¿verdad?, estamos refiriéndonos a emprendimientos de tecnología, de alto crecimiento. Los clústeres deben empezar igual, deben tener este dinamismo y esta capacidad para ver qué funciona, pivotear, aprendiendo qué está funcionando y qué no, y por lo tanto teniendo la capacidad de desarrollar modelos de negocio robustos y sostenibles. Y esto lo decía en gran medida porque al final del día el espacio de trabajo en el que está Baesen, que es básicamente apoyar el desarrollo de energías renovables y modelos más sostenibles, incluyendo pues el desarrollo de ciudades inteligentes, realmente requería una visión un poco diferente de cómo trabajar en clústeres. Así que Bianca ha sido una de las champions que ha venido trabajando en este tema y junto con Cristian comenzaron a explorar cómo podían trabajar un modelo de desarrollo de clústeres. Y bueno, y este es un tema que exploraron de manera conjunta y esto fue, si no estoy mal, también en el 2019 realizaron un bootcamp, ¿verdad? Una semana muy intensa de trabajo con un grupo de 12 clústeres en Europa. Eso se realizó en Frankfurt justamente después de la conferencia anual de TCI Network y trabajaron intensamente con estos 12 aproximadamente cluster managers de clústeres de diferentes partes de Europa en explorar cómo generar esos
esos modelos de cambio dentro de los clústeres y cómo generar un poco más de capacidades, competencias y herramientas. Y bueno, y gracias a Bianca, en buena medida, nosotros comenzamos desde la perspectiva ya de Engage Innovate a adentrarnos muchísimo más en la exploración del tema de modelos de negocio de clústeres y a tratar de darle un poquito más de pensamiento. Los países, inclusive las regiones, como es el caso de Colombia, ser un país tan grande geográficamente y administrativamente dividido pues en los diferentes departamentos, pues requieren invertir en clústeres y superclústeres de innovación que realmente generen un impacto de valor, es decir, que muevan la aguja, que mejoren la competitividad, que ayuden a generar más innovación, a impulsar el emprendimiento, a traer más inversión, a generar más empleo, a impulsar en algunos casos inclusive la transformación nacional o regional. Así que necesitamos líderes de clústeres que tengan una mejor claridad de cómo es que el clúster crea impacto de valor. Y si yo hoy les preguntara cómo definen ustedes impacto de valor, cómo definen ustedes cómo su clúster está generando impacto, estoy seguro que tendríamos pues una discusión muy interesante de la que ya mañana vamos a poder conocer un poquito la perspectiva. Y ese impacto de valor es importante también entender cómo lo creamos para los miembros y para los múltiples públicos de interés que están involucrados en el proceso. Y eso llevó entonces a Cristian, el CEO de Engage Innovate, y a Víctor, que es un cluster manager con muchos años de experiencia en Países Bajos, trabajando en el sector de tecnologías de la salud, a desarrollar el reporte que ustedes tienen acceso y el que vamos a estar hablando. Entonces, ¿por qué escribir sobre modelos de negocio? ¿Por qué explorar más sobre modelos de negocio? Porque necesitamos que los clústeres tengan un mayor impacto en sus regiones, en sus países y que ayuden a cumplir con los objetivos para los cuales han sido desarrollados, ya sea que ese desarrollo venga producto de un esfuerzo de una política específica nacional o que sea porque es una iniciativa que surge más desde el sector privado, independientemente de cuál sea el origen, de cuál sea el impulso que lo está llevando adelante. Lo importante es que al final necesitamos que muevan la aguja, que generen impacto. Entonces, si ustedes son gerentes de clústeres que sé que cuentan con una amplia experiencia y desde ese punto de vista creo que son de los países donde más, donde que cuentan con una mejor plataforma de apoyo y desarrollo de capacidades. Definitivamente ustedes se deberían sentir bastante cómodos hablando de el tema de estrategia. Estoy seguro pues que muchos de ustedes han conducido y han liderado ya procesos de estrategia en sus clústeres, pero queremos entonces llevarlos a un nivel superior y que pasemos de hablar un poco únicamente de estrategia y empecemos a hablar de los modelos de negocio de clústeres entendidos como
esa lógica con la que se debe organizar el clúster para generar valor y para que los miembros del clúster y los públicos de interés puedan capturar ese valor que el clúster está creando. Entonces, vamos ahora a salirnos tal vez un poquito de la teoría tradicional alrededor de clústeres y tuve la oportunidad de conectarme a varias de las exposiciones del último encuentro de clústeres que se realizó en Medellín ya hace unos meses atrás. Y queremos darles un poco una perspectiva algo diferente de cómo entendemos nosotros los clústeres. Y si yo les preguntara qué es un clúster, muy posiblemente muchos haríamos referencia o harían referencia a la definición de Michael Porter, ¿verdad? Y hablaríamos de la cercanía geográfica, de la densidad de empresas, hablaríamos de cadenas de valor, hablaríamos de, ¿verdad? Los clústeres como esos espacios donde se unen empresas de una misma cadena de valor, con rasgos comunes y con externalidades. Y por supuesto que esa es una definición 100% válida y basada pues en la teoría moderna de clústeres, principalmente impulsadas por don Michael Porter. Pero nosotros queremos abrirles un poco una perspectiva a entender los clústeres con otros ojos o desde algunas características o parámetros importantes. Y lo primero es que para nosotros es fundamental entender los clústeres como estas plataformas basadas en la confianza y la colaboración. Y como ustedes lo experimentan día a día, si hay confianza y hay colaboración, es más probable que el clúster sea exitoso. Si estos ingredientes no están, pues va a ser definitivamente más retador lograrlo. Son al final del día redes de colaboración donde buscamos desarrollar proyectos, iniciativas, programas que beneficien a muchos de los participantes del clúster y no únicamente a una o dos empresas. Están construidas normalmente bajo modelos de alianza público-privadas y tendrán sus diferentes estructuras. Colombia posiblemente tiene una de las estructuras más particulares en el mundo de clústeres, pero ese componente, ese ingrediente de trabajo público-privado es fundamental. Algo sumamente importante es que los clústeres estén enfocados en las oportunidades y retos a nivel de industria. Como les digo, enfocarse en lo que es importante para el común, para el grupo grande extendido de participantes y no que los clústeres sean únicamente para ayudar a una, dos empresas o para que las empresas busquen resolver problemas individuales, sino que el foco realmente está en lo colectivo. Sumamente importante, los clústeres deben ser imanes de talento, de inversión, de miembros, es decir, estos sistemas, si funcionan efectivamente, deben ser capaces de atraer recursos y capacidades de una forma sistemática. Y por supuesto, deben convertirse en motores de crecimiento económico. Así que con base en eso, vamos a entender una serie de tipos de clústeres, porque no todos los clústeres claramente son iguales.
Y pues obviamente cada país, cada región adopta cierto lenguaje. Y nosotros comenzamos y vean que aquí tenemos dos, déjame ver si puedo, no, si puedo traer el marcador. Tenemos esta matriz para entender y clasificar los clústeres. Como pueden ver, aquí tenemos por un lado el impacto y por el otro lado tenemos la escala medida por el número de miembros. Entonces nosotros llamamos iniciativas clúster o clústeres bebé, inclusive esas redes que apenas están en una etapa temprana. Normalmente son redes ¿verdad? Empresariales que están apenas comenzando a conectar y que están buscando impulsar el desarrollo de ya un clúster con una serie de características formales. Costa Rica, como les decía, estamos en el proceso de impulsar el modelo de negocio, así que pues muchos de los clústeres que hoy el Programa Nacional de Clústeres ha identificado están en esta etapa. El impacto obviamente es todavía bastante bajo porque apenas se está iniciando, son pocos miembros. Y luego tenemos esta otra dinámica que son los clústeres emergentes, donde ya estamos hablando de clústeres que están formalmente constituidos como tales, que ya cuentan con una serie de 50 a 100 miembros aproximadamente, y que cubren también amplia gama de sectores. Es muy frecuente que encontremos varias decenas de estos tipos de clústeres y bueno, en Colombia encontraríamos muchos de estos clústeres emergentes, ¿verdad? Que están trabajando en industrias tradicionales y que están repartidos a lo largo del territorio nacional. La gran mayoría de este tipo de clústeres están enfocados más en operar localmente, en buscar un desarrollo económico local, mientras que si nos movemos a los clústeres en crecimiento, donde ya que estamos hablando de industrias que tienen mayor potencial, aquí podríamos estar hablando de robótica, podríamos estar hablando de softwares, podríamos estar hablando de fintechs, podríamos estar hablando de energías renovables. Ya son sistemas que son mucho más grandes, que tienen una mayor cantidad de participantes y que por lo general ya empiezan a generar un impacto económico mayor. La gran mayoría de los clústeres en Europa entrarían en esta definición, si bien en Europa todavía encontraríamos muchos clústeres emergentes. Vamos a ver que ya hay muchos sistemas en Francia, en Alemania, en España, que cuentan con clústeres con varios cientos de participantes. Y finalmente tenemos esta noción de superclústeres que Canadá particularmente es el mejor ejemplo, que lanza una iniciativa nacional hace ya varios años y selecciona 5 clústeres con los que aspiran a competir globalmente. Inclusive la ambición del Programa Nacional de Superclústeres de Innovación de Canadá busca generar más de 50 billones de dólares en Producto Interno Bruto adicional y generar más de 50,000 empleos bien pagados. Y estos son sistemas ya sumamente grandes donde encontramos inclusive más de 1,000 participantes. Vamos a encontrar también en Asia, vamos a encontrar también no sé si hay un micrófono abierto que genera un poquito de ruido. Así que si pudieran, gracias, apagar los micrófonos.
Y aquí estamos hablando de competir globalmente. Estos normalmente ya son clústeres que hacen parte de una estrategia nacional, que como les digo, crean grandes sistemas que ya podemos ver en, perdón, un segundo. Qué pena que no puse el teléfono mute. Me van a disculpar. Vamos a ponerlo mute para no interrumpir. Ya, qué pena. Y entonces decía que pues ya en países como Francia, en China y programas específicos como en el caso de Canadá y países nórdicos como Noruega, como Dinamarca, vamos a encontrar este sistema. ¿Y por qué analizar estos tipos de clústeres? Bueno, porque el modelo de negocio obviamente va a estar en buena medida determinado por qué tipo de clústeres somos y si pensamos en cómo diseñar un nuevo modelo de clústeres, posiblemente vamos a tener que pensar en qué tipo de clústeres queremos convertirnos. Entonces, si nuestro radio de acción, si nuestro espacio de acción es más local, posiblemente entonces necesitamos organizarnos como clústeres de una forma, pero si aspiramos a competir más internacionalmente o incluso aspiramos a crear motores de crecimiento, de transformación nacional en industrias que puedan competir a nivel global, entonces vamos a necesitar una serie de ingredientes en el modelo de negocio que lo hagan distinto. Y finalmente, para completar un poquito este recorrido de entendimiento de qué son los clústeres, les voy a hablar también de 3 categorías de clústeres. Entonces vean que aquí los definimos un poco por su impacto, por su tamaño o escala y un poco por su ámbito de acción, ¿verdad? Si es más local, si es más nacional, si compite más a nivel internacional o inclusive si compite globalmente. Aquí vamos a hablar por qué es lo que está logrando o qué es lo que está buscando hacer un clúster. Entonces, hemos definido 3 grandes categorías. La primera es lo que llamamos clústeres de crecimiento. Y aquí normalmente estamos hablando de las industrias tradicionales que básicamente están buscando expandirse a nuevos mercados. Entonces, el foco del clúster es básicamente cómo internacionalizar el clúster, cómo ampliamos las exportaciones. Y esto, pues, por ejemplo, es en áreas agricultura, textiles, productos de manufactura de relativamente bajo valor agregado, que básicamente lo que están es siguiendo un mismo modelo de negocio en términos de industria y lo que estamos tratando es de escalar, ser más grandes, hacer lo que ya hacemos, pero más grande, está enfocado en eficiencia. Aquí es donde hablamos mucho de la cadena de valor, de la optimización, de repente integrarnos a cadenas de valor internacionales y por supuesto que buscamos incrementar la confianza y la colaboración como elementos básicos. Entonces, este es el modelo que vemos que hoy está básicamente predominando o del que vienen muchos de los clústeres alrededor del mundo. Y bueno, por un caso que viene en el reporte que voy a hacer referencia, es el clúster de Monterrey, del sector aeronáutico en esta región de México, que básicamente lo que está tratando es de ayudar a que la industria crezca resolviendo una serie de cuellos de botella y ayudando a una mejor integración en la cadena de valor. Y eso está bien, eso es perfectamente válido. Sin embargo, vemos que
hay otros clústeres que están enfocados más en la transformación de la industria. Y aquí estamos hablando de los clústeres como un mecanismo para acelerar la transformación de sus miembros. Los clústeres como un mecanismo para ayudar a que las empresas naveguen cambios estructurales a nivel de industria. Aquí es muy frecuente que veamos cómo establecer un mayor acercamiento con las startups y con las empresas para acelerar la innovación. Un tema que va a ser fundamental, trascendental y posiblemente de las áreas estratégicas va a ser el famoso tema de transformación digital. Y uno de los mejores ejemplos, y con alguien con quien tengo una clúster con el que tengo una relación muy estrecha y, o sea, para mí su clúster manager es fantástico, José Ramón Natal, es el clúster de Meta Industry 4. Y Meta Industry 4, como lo dice el nombre, es un clúster del sector de metalurgia en Asturias, España. Y básicamente este clúster nace de la necesidad que tenía la industria de reinventarse, porque lo contrario, pues básicamente el modelo tradicional metalúrgico como un modelo de manufactura pesada está básicamente obsoleto. Entonces el clúster nace de una especie de cámara relacionada con la metalurgia para ayudar a acelerar la transformación digital de esta industria y para poder mantener la industria de forma competitiva, es decir, cómo comienzan como industria a ofrecer mejores soluciones más innovadoras, de modo tal que tengan la posibilidad como una industria importante de la región de Asturias de mantenerse. Entonces, aquí estamos hablando de innovación, aquí estamos hablando de transformación, aquí estamos hablando de transformación digital, aquí estamos hablando de integrarse como industria para ofrecer una propuesta de valor completamente diferente. Entonces, aquí vean que las capacidades y las áreas en las que se debe enfocar el clúster van a ser muy diferentes a las que se va a enfocar un clúster de crecimiento. Y finalmente tenemos lo que llamamos el modelo de construcción. Y aquí estamos hablando cuando un país o una región está construyendo una industria nueva desde cero. Es decir, vamos a estar por lo general hablando de industrias nuevas, de esas industrias que que les decía, que llamamos las industrias del futuro, y donde tal vez en un inicio haya muy pocos miembros, ¿verdad? Porque es una industria que hoy no existe y es posible que sea difícil conseguir el financiamiento, aunque muchos van a decir que en general para los clústeres es retador conseguir financiamiento y apoyo inicial, pero aquí el tema fundamental es que estamos operando en estas nuevas industrias. Estamos hablando de ciudades inteligentes, estamos hablando del espacio de movilidad, energías renovables, como les hablo, el concepto de fintech y así estas diferentes industrias donde hoy estamos viendo que se crea valor. Entonces, aquí no es realmente que estamos transformando, aquí es que estamos creando desde cero. Y esto no es lo mismo que hablemos de un clúster, por ejemplo, agroindustrial nuevo, que sencillamente está emergiendo en una nueva región. Posiblemente, ¿por qué? Porque estamos hablando que la industria ya tiene una serie de modelos de negocio, etcétera, que es muy importante entender que no es solo que sea un espacio nuevo donde hoy un país, una región no compite,
sino que estamos hablando de estas industrias nuevas, de estas industrias emergentes o de estas industrias donde ya la intersección con la tecnología hace que sea la tecnología el principal motor de desarrollo detrás de estas industrias y que están representando un cambio fundamental en los modelos de negocio detrás de estos clústeres. Y otro ejemplo, al igual que los dos anteriores que van a encontrar en el reporte, es el clúster de robótica de Queensland en Australia, que básicamente está ayudando a construir una industria emergente de clústeres. Hago una pausa aquí para ver si hay preguntas. Y ya sea que si están en el chat o si alguno quiere hacerla, adelante. Tú me cuentas, Mónica. No, estamos bien. ¿Estamos bien hasta ahora? Sí, dale. Bueno, perfecto. Entonces, básicamente hemos hablado de cómo entender los clústeres bajo esos 6 parámetros. Hemos hablado de los tipos de clústeres según su escala y según su impacto. Y hemos hablado de categorías de clústeres de acuerdo a cuál es el objetivo, qué es lo que está buscando el clúster relativo a su industria. Y entonces, sobre todo cuando nos acercamos más a este último concepto, nosotros establecemos que tenemos que reconocer que en el tema de clústeres hay un cambio de paradigma que es sumamente importante entender. Y es que hoy en día la gran mayoría de clústeres y todavía muchos clústeres se siguen construyendo desde esta lógica de la triple hélice, como estoy seguro que todos dominan perfectamente esta idea de la triple hélice, en la que básicamente los gobiernos buscan cómo conectar mejor la academia con la industria o con el sector empresarial como un mecanismo de fortalecer la innovación para convertir la investigación en soluciones comerciales, básicamente porque veníamos décadas atrás, ¿verdad? De esta migración de un modelo de generar valor a través de la fuerza y la mecánica, llamémoslo así, a construir sociedades que estuvieran basadas en el conocimiento y por ende se vuelve sumamente importante para los gobiernos ayudar y construir mecanismos en los que toda esa investigación, todo ese conocimiento que obviamente se generan en la academia permeara con la industria y por el otro lado que las industrias colaboraran en crear la academia. Y ese ha sido el modelo sobre el cual han sido construidas la gran mayoría de clústeres. Pero si nosotros vemos hoy cómo el mundo está creando valor, cómo en el mundo se está generando innovación, y para eso pues me encanta esta gráfica en el que muestra cómo hoy en día las principales empresas medidas por valor son empresas relacionadas con tecnología versus 15, 20 años atrás cuando estábamos hablando de empresas que operaban modelos tradicionales. Y eso lleva a que hoy pensemos de una forma diferente. Y ya esta triple hélice es insuficiente. Es insuficiente para crear valor, es insuficiente para que a nivel de industrias podamos transformar las industrias tradicionales y reconvertirlas en industrias que operan desde una lógica diferente, con una mayor integración de la tecnología y que realmente tengan la capacidad de acelerar la innovación. ¿Y qué pasa? Que la innovación en el mundo, en gran parte de las industrias, las vemos sucediendo y emergiendo desde los ecosistemas de emprendimiento. Es decir,
en estos sistemas en los que los mercados de capital invierten en un modelo de capital de riesgo en emprendedores que están creando nuevas empresas de alto crecimiento con modelos exponenciales. Entonces, ¿esto qué significa? Que hoy tenemos que pensar los clústeres ya como un sistema integrado en el que tenemos que darle la misma importancia a los mercados de capital de riesgo y a los emprendedores. Y esto pues es una corriente de pensamiento que viene principalmente pues desde MIT, desde Harvard, donde claramente se entiende y se reconoce que hoy el valor económico está siendo creado de una forma distinta y que por un lado, para acelerar y generar mayor impacto en esos ecosistemas de emprendimiento, necesitamos acercar realmente a esos jugadores de la triple hélice con el ecosistema de emprendimiento. Y ese es el nuevo paradigma sobre el cual hoy estamos viendo que se están construyendo los nuevos modelos de clústeres. Y entonces, si nos vamos a Canadá, por ejemplo, y hablamos del Programa Nacional de Superclústeres de Innovación, estamos hablando de clústeres que están siendo construidos bajo esta lógica. Podemos llamarle una triple hélice extendida, podemos llamarle la heptahélice, nosotros pues lo llamamos el pentágono o el pentagrama. Hay inclusive algunos que hablan de la hexahélice, ¿verdad? En la que integran además al ciudadano como parte de este modelo. Pero nosotros desde la lógica de clústeres lo que proponemos es necesitamos que hoy los clústeres para que realmente generen impacto, para que generen, para que muevan la aguja, necesitan incorporar entonces de una forma ya no marginal, sino desde una forma estratégica y dándoles el rol que ameritan a los emprendedores y a los mercados de capital y verlos como actores fundamentales que van a ayudar a ya sea esa transformación del clúster o sea la creación de esos nuevos espacios. Y Roberto, entonces, sí, hay una pregunta que le dime. hace Guillermo. Dice, ¿cómo pasamos de cadenas productivas a clústeres? Gracias. Bueno, esa excelente, es una excelente pregunta. Inclusive, a mí me gusta ir un paso más adelante y recientemente, la semana pasada, hacíamos un webinar sobre cómo pasar de cadenas de valor a ecosistemas de valor. Y básicamente aquí lo que necesitamos entender es que las cadenas productivas por lo general tienen mecanismos de organización que son más uno a uno, ¿verdad? Es más el esfuerzo individual de cada empresa de cómo ir conectando con la cadena de valor versus el clúster que busca desde la solución de los grandes cuellos de botella que suceden en una industria, potenciar esa cadena de valor. Entonces, la gran diferencia es que pasamos de un esfuerzo que se convierte más en un esfuerzo uno a uno a pasar a un esfuerzo que es más direccionado desde una relación de uno con muchos y de muchos con uno. Y el siguiente paso, que es este paso que les digo de pasar a una lógica de cadena de valor, perdón, de ecosistema de valor, es cuando empezamos a dejar de ver la creación de valor como estas cadenas lineales y las empezamos a ver como estos ecosistemas donde hay una integración con múltiples actores que tradicionalmente tal vez no reconocíamos como parte de esa cadena de valor, pero que hoy están sobre todo incorporando, perdón,
el ingrediente tecnológico. Y la forma más fácil de pensarlo es cómo se construían carros, ¿verdad? En los carros teníamos estas cadenas de valor donde teníamos proveedores, donde había una relación enfocada en la optimización, y hoy vemos cómo el carro se va a convertir cada vez más, estamos más cerca de que se convierta en un dispositivo tipo un celular, con la característica que nos permite transportarnos de A a B. Pero ya toda la lógica de cómo se construye es una lógica completamente diferente. Entonces, ahora pasemos a hablar de qué es estrategia para que podamos pasar a hablar de qué es ¿qué es un modelo de negocio en clúster? Si estrategia en clústeres realmente no difiere de lo que es para muchos otros tipos de organizaciones, porque es básicamente el poder responder hacia dónde vamos y cómo vamos a llegar ahí. Entonces, cuando hablamos de hacia dónde vamos, estamos hablando de cuál es la ambición, cuál es nuestra misión, cuál es nuestra ambición, visión, ¿verdad? Como lo queramos articular, propósito, y cómo vamos a llegar ahí es un poco esas áreas de enfoque, es en dónde nos vamos a enfocar, cuáles van a ser esos pilares estratégicos sobre los cuales va a trabajar el clúster para lograr esa ambición. Y nosotros agregamos dos elementos más, que es cuál es el valor al que estamos apuntando crear como clúster y cuál es el impacto. Y el impacto hablemos de algo más agregado, cuánto queremos agregar a la economía en términos productivos, en términos de empleo, en términos de innovación. En fin, ya eso dependerá de cada clúster cómo define valor. Y por supuesto, en la construcción de la hoja de ruta del clúster. Entonces, ¿qué es un modelo de negocio de clúster? Bueno, nosotros vamos a hablar de tres niveles. Y el primer nivel es sencillamente cómo se financia un clúster. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento? Y aquí lo dividimos de una forma bastante sencilla en dos. Lo que son fondos públicos y lo que son fondos privados. Y agregamos un tercer elemento que es cuáles son fondos que son específicamente dirigidos a proyecto. Vamos a ver que más adelante vamos a trabajar de una forma más sintetizada, básicamente en fuentes de financiamiento público y fuentes de financiamiento privado. Entonces, el primer nivel de cuando decimos el modelo de negocio de el clúster es un modelo de negocio basado en un financiamiento estatal, por decir algo. Y ese nos da una comprensión mínima de cómo está financiado el clúster. El segundo caso es cuando hablamos de la estructura de costos del clúster. Entonces, aquí es en dónde estamos invirtiendo y en qué estamos dedicando los recursos financieros y cómo conectamos esos costos con las diferentes fuentes de financiamiento. Entonces, por ejemplo, podríamos decir, ok, nuestro clúster tiene una combinación de fuentes de financiamiento públicas y privadas a través de una cuota de membresía. Pues bueno, las cuotas de membresía van a financiar los gastos operativos y las fuentes públicas van a ser dedicadas para financiar proyectos, por decir algo. Entonces, ¿cómo conecto mis fuentes de financiamiento con mi estructura de costos? Y el tercer nivel es cuando realmente estamos hablando de cómo el clúster crea impacto de valor. Es decir, cómo el clúster está organizado, cuáles son sus actividades principales, cuáles los recursos con los que cuenta, cuáles son sus públicos de interés, cuáles son otros ecosistemas con los que interactúa para
ofrecer una propuesta de valor que tenga relevancia para sus miembros y para algunos públicos de interés. Entonces vean que aquí estamos yéndonos a un nivel más alto y realmente estamos tratando de entender la lógica con la que el clúster crea valor y la estructura, los recursos y los socios estratégicos que requiere para poder entregar ese valor y por supuesto con un tercer nivel que es cómo financiamos, cómo hacemos viable que esa creación de valor sea posible a través de la generación de los recursos financieros necesarios. Y esto nos lleva entonces a entender lo que llamamos el triángulo de la estrategia del clúster. Y esto es básicamente que yo necesito conectar entonces esa ambición, esa estrategia, con el modelo de negocio y el modelo de financiamiento de la empresa, del clúster, perdón, su estructura y gobernanza. Si estos tres elementos están conectados adecuadamente, estamos hablando de que el clúster entonces tiene la capacidad de generar realmente un impacto importante. Y como les digo, cada clúster deberá definir cuál es la forma en que va a medir impacto, ¿verdad? Puede ser, como les digo, utilizando algunos indicadores económicos, puede ser a través de otro tipo de indicadores, como puede ser medir el grado de transformación de la industria, la innovación generada, y bueno, y para eso, pues, vamos a estar trabajando el día de mañana con las siguientes, pues con algunas de estas herramientas, las cuales van a encontrar en la presentación que les voy a estar enviando o a través de Mónica les vamos a estar compartiendo ahora que finalice el clúster y que ustedes van a poder utilizar para conducir las diferentes conversaciones estratégicas y para poder también diseñar ya sea la estrategia de clúster, sea el modelo de negocio, sea la estructura. Así que, pues bueno, van a ver que muchas de estas herramientas, no vamos a trabajar obviamente con todas mañana, pero sí con alguna de ellas que nos ayudan a mapear, por ejemplo, nuestros miembros del clúster de acuerdo a estas diferentes variables, diseñar la estructura del clúster, entender los diferentes mecanismos de financiamiento. Vean que aquí ya puedo comenzar a hacer un primer mapeo de cómo, en qué proporción mi financiamiento viene del sector público, en qué proporción viene del sector privado, cómo proyecto en el tiempo estas diferentes fuentes y qué implicaría irme moviendo, por ejemplo, de un financiamiento 100% público a uno 100% privado. ¿Cómo conecto, como les decía, las diferentes fuentes de financiamiento con los diferentes elementos de costo? Y bueno, y posiblemente lo que es la herramienta más sofisticada que les decía, y es cómo diseño un modelo de negocio que me permita crear valor, cómo me organizo para entregar ese valor y finalmente cómo hago que el modelo sea financieramente viable. Clústeres que logran estos resultados, pues, y que tienen esta capacidad de hacer estas conexiones, normalmente vamos a ver que son clústeres sumamente exitosos. Para ir cerrando, tres aprendizajes. El primero es que el modelo de negocio de un clúster es un concepto todavía pobremente entendido y nosotros
Creemos que nos falta mucho todavía por aprender, por investigar, por diseñar en términos de herramientas que realmente nos permitan trabajar mejor en el diseño de modelos de negocio y que ayuden a los líderes de clústeres y a todos los participantes de un programa de clústeres a entender mejor las características y el cómo diseñarlos. Entonces, es un área de trabajo emergente. Si ustedes buscan modelos de negocio de clústeres, van a ver que en general hay relativamente poca literatura y que pues esta realmente todavía está en una etapa muy temprana. Dos, hay un aumento global en el interés y reconocimiento de explorar y entender el concepto de modelo de clúster, de negocio de clúster. Cada vez escuchamos más líderes de clúster, más practicantes del espacio de clúster, hablar de este tema y buscar profundizar. Y tercero, no esperen que van a poder absorber y asimilar este tema en 2, 3 horas. Realmente es un proceso que lleva tiempo y que va a ir en una etapa evolutiva. Lo importante es comenzar comprendiendo qué es un modelo de negocio, después teniendo la capacidad de mapearlo y ya después puedo ir optimizando, puedo ir evolucionando el modelo de negocio y eventualmente convertirme en un clúster que compite en modelos de negocio. Y bueno, con esto completo un poco esta parte que, como les digo, tenía como objetivo introducir algunos de los conceptos principales para que mañana tengamos el trasfondo teórico que les permita ya trabajar en algunas de estas herramientas. Van a hacer mañana, van a trabajar en equipos, les vamos a asignar un clúster con una serie de características y el reto para mañana será entonces que ustedes puedan diseñar utilizando alguna de estas herramientas, más que la estrategia, puedan trabajar en el diseño del modelo de negocio de clústeres. Entonces, Mónica, creo que nos quedan un par de minutos. Podemos atender todavía si hubiese alguna preguntas adicionales. Por el momento, queda entonces abierto un poquito el espacio y sé que estamos en tiempo, pero si alguien quiere quedarse todavía unos minutos y tiene alguna consulta, bienvenidos. Los invito a que para mañana, y voy a poner el enlace en el chat antes de que se me vayan, abran su cuentica gratuita en Miro, que es una pizarra electrónica con la que vamos a estar utilizando y mañana vamos a hacer, como les digo, un primer trabajito de aprender a utilizar las principales funciones. Es muy intuitiva, va a ser muy sencilla y va a ayudar a trabajar mejor. Para el taller de mañana todavía hay espacio, sí, claro. Ya pegué el enlace, es el que pegué hace unos minuticos para quienes no se han inscrito. Ahí está el enlace de Zoom. Sí, pregunta Gabriel, ¿estos análisis de clústeres se relacionan con grafos y teoría de redes? Es un buen inicio para desarrollar análisis matemáticamente. Nosotros nos enfocamos, Gabriel, para ser muy sincero, más que en el análisis econométrico detrás de el desarrollo de clústeres, que es tal vez un poco esa mirada más tradicional para entender un poco ¿verdad? La densidad geográfica y entender si hay algunas de estas características de redes, más desde un concepto de ecosistema, ¿verdad? Donde lo que vemos es cómo creamos esas relaciones entre estos 5 actores, que es un fenómeno que estamos viendo, que el elemento geográfico que tanto ha definido y caracterizado los clústeres
no voy a decir que pierde importancia, pero estamos cada vez viendo más cómo clústeres están interactuando más allá de sus geografías, cómo están incorporando no solo alianzas estratégicas, sino inclusive cómo están incorporando miembros que tal vez no están necesariamente basados en la misma geografía. E inclusive en Europa vemos ya de una manera muy común consorcios de clústeres de diferentes países que operan en un mismo espacio, colaborando y conduciendo proyectos en conjunto. Entonces, realmente para nosotros predomina la arquitectura de cómo crear el ecosistema, cómo crear esas conexiones. Y lo hacemos más desde esa lógica de ecosistema y menos un poquito desde los modelos econométricos que sabemos, sin embargo, que son análisis importantes, sobre todo pues a la hora de mapear con qué base contamos, ¿verdad? Y esta es una discusión que también lleva a cuál es el diseño de una política nacional de clústeres en los que podemos decir, bueno, nos enfocamos donde ya tenemos ciertas fortalezas o apostamos inclusive a industrias en las que tenemos que construir más conocimiento porque hacia allá va el desarrollo económico. Y esas pues son preguntas obviamente de desarrollo y transformación económica un poquito más retadores. Mayra tiene la mano alzada, no sé si damos también un espacio para que... Dale, Sí, Mayra, claro. después sigue Nelcy. Adelante, Mayra. Cayó la red. Bueno. Hola, ¿me escuchan, Mónica? Sí. Sí. Ah, ok. Mira, Roberto, la inquietud mía es un poco en los esquemas de financiación de los clústeres, de pronto un poco mirando la parte privada. ¿Se conoce algún caso que pueda uno tomar como exitoso o algún modelo a seguir frente a temas de pronto de regalías, que haya surgido alguna serie de negocios o que se hayan gestado y que eso le permita al clúster recibir una tasa sobre esos negocios o algo así? Es decir, cómo pasar de una cuota digamos, de una cuota de aportes de los miembros del clúster, que es lo que de pronto un poquito se ha indagado, a otros esquemas, a otros modelos desde el punto de vista privado. Sí, mira, excelente pregunta. Nosotros en nuestras investigaciones y en nuestra experiencia de trabajo con clústeres hemos identificado alrededor de 31 fuentes de financiamiento, tanto públicas como privadas, como vas a ver aquí. Entonces, ¿qué es lo que vemos tradicionalmente las fuentes de financiamiento privadas? Y mañana ustedes van a tener la oportunidad de interactuar con estas diferentes fuentes y seleccionar cuáles harían sentido para el clúster que les vamos a asignar. Pero vemos temas comunes como desarrollo de eventos, estudios de mercado, gestión de proyectos. Por ejemplo, en Europa puedes conseguir clústeres que trabajan en el espacio de infraestructura o construcción, donde hacen consorcios dentro de los miembros para participar en proyectos, digamos, de infraestructura en otros países, y el clúster hace todo el proceso de gestión de la licitación e incluso a veces gestión del proyecto, y por eso cobra una comisión. Lo que estamos viendo cada vez más, y tal vez ese es uno de los temas interesantes, sobre todo cuando hablábamos en este esquema de modelos de negocio, de modelos de clústeres bajo el pentagrama, es clústeres que están comenzando a trabajar más en el espacio del ecosistema de emprendimiento y están creando ya sea alianzas estratégicas con aceleradoras
o inclusive están construyendo sus propios fondos de inversión de capital y entonces lo que hacen es ayudar a los emprendedores a levantar capital y cobran un porcentaje sobre ese capital levantado o en algunos casos inclusive los clústeres obtienen una participación accionaria en esas startups y cuando esas startups tienen algún evento de salida que llamamos, ¿verdad? Ya sea que se vendan, sea que se conviertan en una empresa pública, o sea, que cotiza en bolsa, entonces reciben un beneficio económico. Tal vez lo que podríamos, y me puedes escribir y creo que importante, voy a poner mi correo, me puedes escribir directamente si quieres conocer de casos de algún modelo específico de financiamiento y entonces te puedo redirigir tal vez a algunos casos más específicos. MetaIndustry 4, por ejemplo, el caso que les hablaba de Asturias, ellos, una de las áreas en las que generan recursos es a través de los estudios de investigación que hacen sobre industrias o mercados. Entonces, es un ejemplo, pero vas a ver mañana un poco todas estas diferentes fuentes y cómo las van a poder activar. Gracias, Roberto. Muchísimas gracias. Hay una pregunta de Nelsi, perdón. Inicié hace poco en el tema de los clústeres. Me gustaría orientación de cómo iniciar el proceso de fortalecimiento del clúster en el modelo gobernanza, cuando se inicia en la primera reunión de comité estratégico y la organización de las mesas de trabajo. Bueno, creo, Mónica, que esto es más una pregunta ya del modelo de trabajo de ustedes que te dejaría que la tomes. Porque, pues bueno, sé que ustedes trabajan con sus modelos y ya recursos específicos. Nancy, escríbeme y hablamos ahí un poco de esto. Listo, creo que no hay más manos alzadas ni preguntas. Roberto, muchísimas gracias, muy puntuales. Terminamos. Nos vemos mañana. Quienes no se han inscrito, Mañana. ya saben, ahí está el enlace. Que tengas un resto de día para todos y a ti, Roberto, gracias. Igual, espero que todos se conecten, que mañana inclusive tengamos una participación